Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Libra y la Luna en Géminis, estamos ante el arquetipo del divulgador armónico, una personalidad que vive para conectar mentes a través de la palabra y la diplomacia. El Sol en Libra representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos el equilibrio y el encuentro con el otro. Esta energía de aire nos impulsa a mediar, a buscar la justicia y a movernos con elegancia social, afectando nuestra necesidad de consenso, de belleza y de encontrar un sentido de armonía en nuestros vínculos. Por otro lado, la Luna en Géminis representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una quietud reflexiva, sino de una necesidad vital de estímulo intelectual. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a traducir la emoción en pensamientos y a buscar refugio en la charla, la lectura y la variedad para no sentirnos vulnerables ante la intensidad afectiva. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente encantadora, elocuente y versátil que habita en un estado de curiosidad constante. Es alguien que tiene la esencia de un diplomático, pero el inconsciente de un aprendiz eterno. Su personalidad es la de un mediador informativo, alguien que necesita que su búsqueda de equilibrio esté siempre alimentada por nuevos datos y perspectivas. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de complicidad mental absoluta. Para esta persona, el amor debe ser una conversación que nunca termina. En una pareja, no buscan solamente romance. Lo que su naturaleza realmente exige es un socio intelectual, alguien que sepa valorar su ingenio y con quien pueda debatir desde el último libro que leyeron hasta la situación política del mundo. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia libriana tendrá el impulso inmediato de suavizar las cosas, de buscar el punto medio y usar la diplomacia para que nadie se enoje. Pero ese deseo de armonía se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de analizarlo todo y ponerle palabras. Un ejemplo muy claro será el de alguien que, ante una crisis de pareja, intenta mantener la calma y la elegancia para no romper el clima. Sin embargo, durante todo ese proceso, su Luna en Géminis necesitará estar enviando mensajes, buscando opciones o hablando sin parar para entender lógicamente lo que pasa, porque no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no haya racionalizado el conflicto y lo haya convertido en una explicación coherente. No es que sea una persona superficial, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la claridad de la mente y en la fluidez del intercambio. Para esta persona, el silencio prolongado o la falta de comunicación es mucho más amenazante que una diferencia de sentimientos. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de ideas sea tan equilibrado y estético como la imagen de paz que proyecta afuera. El desafío aquí es no perderse en un laberinto de intelectualizaciones, entendiendo que a veces la paz del sol requiere sentir el cuerpo y el silencio, aunque la luna inconsciente quiera seguir buscando datos y respuestas a cada síntoma emocional. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une el tacto del que convence con la rapidez del que aprende. Su escenario ideal son las relaciones públicas, el periodismo, la edición, la docencia o cualquier espacio que requiera mediar entre partes usando la comunicación como herramienta principal. Para entenderlo, imaginemos el caso de un vocero de prensa o un mediador cultural. Su esencia libriana lo impulsa a buscar el acuerdo y la justicia. Su sol quiere inspirar confianza a través de la equidad y el buen trato. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente geminiano. Mientras su esencia apunta al trato social armónico, su inconsciente lo obliga a ser sumamente ágil y polifacético.
no quiere solo quedar bien, quiere ser el que tiene la información más fresca. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera un departamento de comunicación. Mientras que su sol en Libra es el que cuida la imagen institucional y las formas diplomáticas, su luna en Géminis es la que maneja 5 redes sociales a la vez, escribe los discursos con ingenio y traduce la ambición del proyecto en un flujo de información constante y atractivo. No solo busca la armonía, busca la conexión total. Esa capacidad de unir la gracia con la destreza mental es lo que los vuelve profesionales tan brillantes y solicitados. Sus fortalezas radican en una inteligencia social y una capacidad de adaptación fuera de lo común. No es solo que son amables, sino que son los que mejor saben encontrar la palabra justa para cada situación. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para simplificar tensiones a través del humor o de una explicación lógica. Mientras otras personas se ahogan en el drama, esta combinación usa su luz solar libriana para buscar el equilibrio, recordando todos la importancia de la convivencia. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Géminis aporta la frescura necesaria para que ese orden no sea aburrido, encontrando siempre el dato curioso que facilita el entendimiento mutuo. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la indecisión y la dispersión mental. El problema es que la duda de Libra de no querer elegir un bando se suma a la distracción de Géminis de querer abarcarlo todo. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo libriano de mantener la paz, terminan sin tomar una decisión clara porque su inconsciente geminiano les presenta 1000 opciones nuevas cada minuto. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de agrado choca con su curiosidad incesante, haciendo que les cueste horrores profundizar en un solo camino por miedo a perderse los demás. El riesgo es que terminen en un ruido mental constante, perdiendo la oportunidad de construir algo sólido por estar siempre volando de idea en idea. La conclusión general es que Libra con luna en Géminis es en esencia un arquitecto de la comunicación armónica. Es alguien que tiene la visión puesta en el equilibrio de los vínculos, pero la palabra siempre lista para tender puentes de conocimiento. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el deseo de agrado no es una pérdida de tiempo, sino el control de calidad que hace que su mensaje sea elegante y respetuoso. Cuando logran que su mente trabaje para su propósito de unir, sus ideas no solo fluyen, sino que traen claridad y paz a todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la elegancia con la curiosidad.